¿Quién es el autor de la Biblia? La Biblia es una colección de 66 libros. Hace más de 3.500 años, Moisés empezó a escribir los primeros. Durante los siguientes 1.600 años, unos 40 hombres escribieron los libros restantes que componen la Biblia. Si la escribieron hombres, ¿por qué se la llama la palabra de Dios? Piense en esto. Cuando un empresario quiere enviar un mensaje importante, quizás le pida a un secretario que escriba una carta o un correo. El empresario le dice a su secretario las ideas que desea transmitir, y el secretario plasma esas ideas en un correo electrónico. Aunque el secretario escribe el correo, él no es el autor. De forma parecida, los escritores de la Biblia expresaron pensamientos y sentimientos con su propio estilo, pero el mensaje no era suyo. Entonces, ¿de quién era? La Biblia dice: toda la escritura está inspirada por Dios. Jehová Dios utilizó su poder para guiarlos y así transmitirles sus pensamientos. ¿Cómo lo hizo? En el caso del profeta Daniel, Jehová hizo que tuviera unos sueños. Otros, como el profeta Ezequiel, estaban despiertos cuando Dios les mostró visiones impresionantes. A veces, Jehová utilizó a ángeles para transmitir sus pensamientos, como cuando se comunicó con el apóstol Juan. Pero, ¿de veras pudo Jehová Dios transmitir así su mensaje? Actualmente, es posible hablar con personas que están muy lejos. Hasta es posible hablar con astronautas que están en el espacio exterior. Si el hombre puede hacer eso, ¿no es lógico pensar que el Creador puede hacer cosas aún más sorprendentes? Podemos confiar en la Biblia, porque su autor no es ningún hombre, sino nuestro amoroso Creador, Jehová Dios. Dios nos ha dado un maravilloso regalo, su hermosa palabra en los 66 libros que conforman la Biblia. Pero quizá usted que está viendo este video, se pregunte: ¿de dónde salió la Biblia? ¿Quién es su autor? Para responder a estas preguntas, primero veamos cómo ha llegado el mensaje de Dios hasta nuestros días. Unos 40 hombres, de diferentes oficios y clases sociales, escribieron la Biblia. Según los expertos, la Biblia se empezó a escribir aproximadamente 1500 años antes de Cristo y se terminó en el primer siglo de nuestra era. Por lo tanto, tomó unos 1600 años escribirla. Aún así, un hecho impresionante que los expertos y estudiosos reconocen es que, a pesar de 1600 años de escrituras y de tener la intervención de más de 40 autores, en la Biblia no hay contradicciones. ¿Cómo es posible eso? La respuesta es porque Dios es su autor. Estos hombres no escribieron sus propias ideas. Más bien, hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu Santo, Dios inspiró o impulsó a estos hombres para que pusieran por escrito lo que Él piensa. Entonces, uno de los principales propósitos de Dios siempre ha sido que su palabra llegue a toda criatura existente, y es aquí donde surge la pregunta: ¿quiénes tienen acceso a la Biblia? Gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo puede beneficiarse de las buenas noticias que da la Biblia. Dios se ha encargado de que esté disponible en muchísimos idiomas. De hecho, es el libro más traducido de la historia. Casi todo el mundo puede saber lo que dice la Biblia, sin importar dónde viva o el idioma que hable. Pero a pesar de que la Biblia actualmente es el libro más accesible del mundo, también ha sido el más atacado. De aquí surge otra pregunta interesante que nos podemos hacer para confirmar que Dios es el autor de la Biblia y por ende su protector. ¿Cómo protegió Dios la Biblia?
La Biblia se escribió en materiales que se deterioran fácilmente. Se usaron rollos que se hacían con piel animal o con tallos de una planta llamada papiro. Pero hombres que amaban la Biblia hicieron muchas copias a mano y con mucho cuidado. Aunque mucha gente poderosa, a lo largo de toda la historia ha tratado de acabar con ella, otros estuvieron dispuestos a arriesgar su vida para protegerla. Pero el punto está en que Dios no ha permitido que nada ni nadie le impida comunicarse con nosotros. La Biblia dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Si la Biblia viene de Dios, lo lógico es que Él mismo la proteja. A través de la historia muchos gobernantes trataron de acabar con la Biblia. También hubo muchos líderes religiosos que no querían que la gente la leyera. Pero, a pesar de los enemigos y las amenazas de muerte, muchos arriesgaron su vida para protegerla. Uno de estos hombres fue William Tyndale. El aporte de personas como Tyndale fue tan importante que merece la pena dedicarle un video entero, el cual, si quieres ver, te invito a que le des clic a la pestaña que está apareciendo en la parte superior de la pantalla. No dejes de verlo. En ese video hablaremos de cosas muy interesantes que nos permitirán entender cómo, a pesar de la negativa de la misma iglesia y de algunos líderes de dar a conocer la palabra de Dios a todo el mundo, el mismo Dios ha utilizado a algunos hombres como Tyndale para hacer cumplir su voluntad. Lo que algunos dicen: la Biblia es solo un libro antiguo escrito por hombres. Escriba en los comentarios. ¿Qué piensa usted sobre esa afirmación? Para usted, ¿qué pruebas indican que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Si llegaste hasta acá, te doy las gracias por ver este video. Por favor, te pido que te suscribas, comentes, le des like y compartas. De esa forma nuestro contenido llegará a más gente y más gente podrá conocer de nuestro Señor. Gracias.